Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. Aunque esta es la tercera vez que iniciamos el episodio, por no decir la 20ª, el día de hoy tenemos un episodio muy especial. Nos acompaña la primera seguidora del podcast que está aquí en el estudio para contarnos su historia. Todo a raíz de que en el episodio con Strat Vallejo escuchó una de las historias y me dijo: Ice, eso también me pasó a mí. Entonces, Chova, el día de hoy quiero darte la bienvenida porque estamos inaugurando esta nueva sección de personas que han tenido experiencias que se parecen a las del podcast. Así es que, bienvenida, estás en tu estudio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Yo sé que el aceptar este tipo de invitaciones para algunas personas puede ser difícil porque es exposición, es revelar historias que a veces quedaron en el núcleo familiar o con gente muy cercana y darles apertura. Así es que, como se los he dicho en muchas ocasiones a la familia nocturna, a la audiencia de este podcast de la cual tú eres parte, para muchos lo que están escuchando son historias, pero para mí, y ahorita que lo estás viviendo, es compartir vida. Y como ya hemos visto desde hace un momento, es entablar una relación con las personas que están, y entonces va más allá de la historia de lo que estamos aquí platicando. Así es que te agradezco mucho que te hayas dado la oportunidad. Y bueno, me dijeron por ahí que tienes historias que contar, ¿es cierto? Sí. ¿Qué te parece si, para ser justos en este intercambio de historia, comienzo yo contándote una historia? Me parece muy bien. Muy bien. Esta historia me la compartió Berta. Berta me comentó que vivió una situación muy difícil en su familia hace apenas menos de un año. A raíz de que terminó lo de la pandemia, ellos vivieron una tragedia con su mamá. Su mamá se enfermó de la noche a la mañana y de forma inesperada. Ya no estaba ahí. Ella no sabía cómo afrontarlo. Para ella no sabía que no tenía los recursos para poder digerir esta situación de forma fácil. Así es que se tardó mucho tiempo en ir a visitarla a los nichos. Cuando ella va al nicho, dice que le pidió a todos que la dejaran sola, que necesitaba un espacio. Y ella recuerda perfectamente que era un mar de lágrimas. Solo se sentaba en una banquita que estaba enfrente del nicho de su mamá y se la pasaba llorando. Mentalmente su cabeza no le daba ni para pensar nada. Y decía que en el pecho sentía como un hueco que por más que lloraba no se llenaba con nada, y el hueco dolía mucho y era lo que le hacía llorar. En su cabeza tenía muchos recuerdos de su mamá. Se sentía culpable por muchas cosas que no dijo, por cosas que pasaron. Fue algo muy rápido. Pero recuerda también, a raíz de haber escuchado el podcast, que ella logró ver, en la primera ocasión que fue, de reojo al fondo del pasillo, una señora ya grande que se le quedaba viendo. No la reconocía, no ubicaba el rostro, ni el semblante, ni la postura de la persona. Solo notaba que era una persona ya mayor porque tenía canas, porque tenía ropa oscura y por la posición era como un poquito encorvada y como tomándose las manos. Ella estaba tan sumergida en sus emociones que realmente no le prestó mucha atención, solo fue como verla de reojo que le estaba observando y ya. No la hacía sentir incómoda, de cierta manera era una persona que estaba ahí, y el hecho de que no se alterara por escucharla llorar y escucharla como con tanto dolor le daba cierto nivel de calma. No sabe cuánto tiempo pasó de ese ensimismamiento. Cuando voltea no hay nadie, se le hace normal porque no está consciente ni de las horas, ni siquiera las personas del entorno. Me dice, lo raro fue que me diera cuenta que la persona estaba ahí. Se va y pasan varias semanas antes de que vuelva a ir. En esas semanas que ha pasado, ha hablado con familiares, ha tenido pláticas con muchos amigos para poderse desahogar y se siente ligeramente más tranquila, un poquito más despejada. Cuando vuelve a ir a visitar, fue como si no hubiera pasado ni un solo día, un mar de lágrimas, totalmente destrozada. Y después de quién sabe cuánto tiempo estar frente al nicho, nota cómo la anciana entra en la habitación y empieza a caminar por el pasillo y se sienta en una banquita cerca de ella. Tiene la imagen clara que era una persona que llevaba lentes, que por la postura está segura que era la misma persona y que trae la misma ropa. Mentalmente no tenía tiempo para la lógica, para analizar nada de eso. Simple y sencillamente fue algo que
digamos que le ocupó su atención unos segundos, tal vez unos minutos, y ella seguía en ese duelo personal. Pierde la noción del tiempo y después, cuando voltea, no hay nadie. No recuerda haber visto a la persona que se levantara ni que caminara, pero tampoco no era nada que le estuviera llamando tanto la atención. Ella estaba en esa situación personal. Pasa casi un mes cuando va por tercera vez. Ya se sentía inmensamente más tranquila, su mente estaba bastante más despejada, había hablado con muchas personas, había empezado a llevar terapia. Realmente había sido un apoyo familiar tan grande porque la veían tan mal que ella dice, me acobijaron tanto que sentí que ahora sí ya empecé a avanzar en ese tema. Esta vez iba al nicho, pero ya no iba como con ese corazón tan destrozado, ya quería que fuera algo más, quería realmente despedirme de mamá. Fui al nicho, estaba ahí y dice, y fue otra vez muchas emociones muy dolorosas. Me costó trabajo entablar, despejar mi mente y entablar como que esta conversación interna conmigo mismo para darme un orden en mis ideas. Y de repente me pregunté, ¿será que mamá me está escuchando? ¿Será que realmente si intento hablar con ella me escucha? Y entonces escuché la voz de la ancianita que me decía, deberías de hablar con tu mamá. A nosotros nos gusta mucho que platiquen con nosotros. Dice, al instante volteé, no había nadie. Lo que sucedió es que al salir del lugar no me fui asustada porque realmente no fue algo de miedo. Era muchísimo más el dolor que cualquier otra cosa que pudiera sentir. Cuando salí del lugar, algo me llamó la atención y volteé al lado derecho antes de irme a la puerta. Y ahí había un nicho con la foto de la señora que yo estuve viendo las 2 ocasiones pasadas. Decía doña Emilia González. Y si desde entonces, cuando voy a visitar a mamá, siempre me detengo en el nicho de doña Emilia e intento hablar con ella tantito y darle las gracias. Ahora sí, cuéntame tu historia. Gracias, qué loco. Qué loca La experiencia, ¿verdad? la experiencia. Pero fíjate, ahorita que contabas esa historia, a mí me pasó algo similar. Aquí en casa de mi mamá tenemos unos vecinos muy queridos, unas personas muy, muy queridas. Crecimos junto con ellos son menores que yo, así que los veo como mis hermanos, se puede decir. Uno de ellos tuvo un accidente, una situación complicada, donde su vida pues corría peligro. En ese tiempo, en ese lapso de tiempo, en esos años, yo estaba acudiendo a la iglesia porque mi hijo iba a hacer el trámite de la primera comunión y yo estaba acudiendo. Yo sentía mucho dolor porque era más posible que él no la librara a que saliera bien. Se termina la misa a la que teníamos que acudir y entro yo al Santísimo. Yo no soy una persona que llore. No, en poquitas ocasiones o algo muy grande tiene que suceder para que yo llore. Sí me duelen las cosas y todo, pero no lloro. Bueno, yo entré al Santísimo, era un cuartito chiquito. Tenía 2, ¿cómo se llaman? Donde se hincan las personas. Reclinatorios. 2 reclinatorios en mero enfrente del Santísimo y tenía una banquita. Yo no quise ocupar un reclinatorio, me senté en la banquita y empecé a llorar. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y llegué al punto en el que me tuve que agachar porque era demasiado mi llanto. E inmediatamente en el oído del lado izquierdo me dicen, todo va a estar bien. Él va a estar bien. Y así como me lo dijeron, yo volteo y no hay nadie. Nadie. Había misa, sí, hubo misa, sí. Pero en el Santísimo no había nadie. Una sola puerta, los 2 reclinatorios estaban vacíos y yo era la única en la banca. Y está bien. Está bien la persona. Sí, está muy bien. Tuvo secuelas o consecuencias del accidente que tuvo, pero está bien. La voz que escuchaste, ¿era de hombre o de mujer? Hombre.
Era una voz de hombre. Ok. La voz... Las voces tienen matices. ¿Qué emoción notabas detrás de la voz? Tranquilidad. Mucha tranquilidad. Al grado que yo dejé de llorar. Pero yo era un mar de lágrimas. Era así de con el sentimiento como un niño cuando lo regañan. Así que no paraba, no le podía hacer así. Ok. ¿Y fue por que la voz te lo transmitió, esa tranquilidad? Yo creo que fue impresionante para mí el haber escuchado. Ok. Yo no creo, o bueno, no creía que ese tipo de situaciones existieran. He escuchado varios relatos, he escuchado varias personas que cuentan algo similar o algo muy parecido, que escucharon una voz. Y fue así como para mí decirme, sí existo Sí o sí pasa. estoy. ¿Tú crees en lo paranormal? Sí. Sí. ¿A raíz de esta situación? No. No. ¿A raíz de qué crees en lo paranormal? Ok. Mi primer encuentro o mi... Ay, bueno, y ahora que lo dices, lo primerito que yo me acuerdo. Primero te tengo que dar contexto. Claro. Yo vivo en el área de San Nicolás, pero veníamos de Monterrey. En Monterrey vivíamos mis papás, mi hermano y yo, y mi abuela y una hija de mi abuela vivían en otra colonia muy cerca. Nos mudamos acá a San Nicolás, que pues prácticamente está cerca. Mi abuela a los meses, yo creo, a menos del año que nos mudamos, le detectan un tumor en el cerebro, le empiezan quimios, radios, se vuelve muy complicada la situación, se la tienen que traer a mi casa, y mi casa tenía 3 cuartos, y pasamos mi hermano y yo de tener cuartos individuales a compartir cuarto. Claro. Mi abuela toma mi cuarto y yo me mudo con mi hermano, y mi abuelita empieza pues a tener una situación más complicada. La operan, le quitan una parte del cerebro para quitarle el mal. No le logran quitar todo y final de cuentas fallece. Lo lamento. Gracias. Bueno, esa parte ahorita te la digo. Y después de que ella fallece, mi tía se queda a vivir con nosotros, en casa de mis papás. Empiezan ellos a construir la parte de arriba para que mi tía viva de forma independiente y nosotros estemos abajo normal. Okay. Se construye todo. Las situaciones, en una ocasión que yo voy arriba, mi tía era pura felicidad. Mi tía era felicidad porque pues ella soltera, trabajaba, tenía dinero, nos mimaba, pero su adoración siempre fue mi hermano. En todas familias dicen que no hay un favorito, en la mía. Pero bueno. Era notorio, dices. Sí, no, sí. Lejos. En una de las ocasiones en que llega mi tía de trabajar, voy yo subiendo en las escaleras son 6 escalones, descanso y luego al contrario otros 6. Ok. En el descanso me dicen en el oído derecho, Giovanna. Y ¡pum! Fue grito. Fue un grito y llego yo despavorida con mi tía y yo es que me hablaron y me hablaron y me hablaron y me hablaron y me hablaron. Y mi tía, no, estás chiflada y estás chiflada y del chiflada nunca me bajó. Pero yo sabía lo que había escuchado. O sea, yo sabía que había escuchado esa voz. Bajo la escalera, no pasa nada, pero cuando entro a mi cuarto, yo veo, mi closet tenía 3 puertas en hoja. La de en medio giraba para cualquiera de los 2 lados. Yo veo que el closet se va cerrando. Y de ahí en adelante, pues no pasó nada. Pero esa fue mi primera experiencia que tuve, que me hablaban. Y me dijeron, Giovanna. ¿Qué edad tenías? 9, 10 años. 9, Fue después de que se murió mi abuelita. Ok, 9, 10 años. Ocurre esta situación. Tú a raíz de eso crees en lo paranormal. La voz que escuchas y te habla es de hombre o de mujer. Hombre. ¿La escuchas en ambos oídos o en uno? En uno solo. ¿Cuál oído fue? En la primerita, en el derecho. ¿Y en la otra? En el izquierdo. En el izquierdo. Ok.
La voz del hombre es la misma que escuchas en la No. iglesia, ¿qué? No. La voz que dice tu nombre en la casa, ¿por qué? ¿Por qué ese no? No, porque la voz la primer voz, o sea, es de miedo. De Y miedo. después la he vuelto a escuchar. O sea, después de... Ah, ¿te ha seguido la voz? Sí. ¿Al día de hoy? Ujú. ¿Sí? Ok, ok. Tengo como 1 año y medio, 2 que no lo escucho. Pero pues sí. ¿Siempre ha sido de miedo? Sí, pero las últimas veces me he revelado. Ok, ¿lo confrontas de cierta manera? Sí. ¿Sabes qué es al día de hoy? Físicamente, Ajá. ¿Ya se ha presentado? sí. Sí. Pero no tiene rostro. O sea, es súper alto, Ajá. súper flaco. Con los dedos así como hasta por acá. Y hasta por acá. Y nada más así. ¿Color? Todo oscuro. Negro. Cuando lo has visto como una sombra o lo has visto tridimensional, físico? De físico, una vez físico. Y en las demás nada más así en la periferia. En la Sí. periferia. ¿A qué edad lo viste cuando fue físico? La aparición o esta... Tendría como 17. Como 17 años. Cuéntame qué pasó en esa ocasión. Ok. En esa ocasión, no sé si sea lo mismo que cuando me hablaron, pero la primera vez que yo lo vi es de ahí hasta ahorita. O sea, es de... Yo tenía un novio en ese entonces. Ujú. Tenía un novio y no sé por qué él había ido a Real de 14. Claro. Yo no fui. No, yo creo que no me dejaron mis papás, no sé, yo no fui. Y cuentan o contaron que habían ido con a un paseo de esos paseos. O sea, les atravesaron los huicholes, porque el paseo era otra cosa. Ok. Y había una chocita Ajá. como con ofrendas para los huicholes, o los dioses de los huicholes, o las gentes que... ¿Para sus Sí, deidades o...? para quien haya sido. Y él se trae un colguije. Lo tomó sin decir nada. Ujú. Ok. Digo, no sé si les dijo algo o no. El caso es que se lo trajo. Ok. Regresando de allá, a él le empiezan a suceder el mentado, la parálisis de sueño. La parálisis del sueño. Ok. Cuando él me empieza a contar, la primerita vez él me dice, es que yo estando despierto, siento que se sientan del lado derecho, cruzan como una pierna sobre mí, se sientan y me dan un beso en la frente. La primera vez que ya se regresa y ya se va. La primera vez que me lo contó, pues yo estaba asombrada. Yo de verdad no. Sí. Al día siguiente me cuenta, pues algo parecido. Al día siguiente otra cosa parecida. Cada vez le subía algo de tonito. Y conforme le va subiendo tonito, a mí me va causando gracia. Y ay, sí, seguramente. ¿A qué te refieres con subir tonito? O sea, como que le ponía algo más. O sea, aparte de eso ocurrió otra cosa. Sí, no, nada. Pero, o sea, Ok. por decir que lo tocaban, o que lo aplastaban, Sí. o que le jalaban. Y yo decía, ay, claro que no. Ok. ¿Era como una secuencia a la que le agregaba cosas o Sí, cambiaba la secuencia? no, cambiaban las secuencias. Cambiaba las secuencias, pero eran como más Pero el cosas. beso siempre estaba, Al final. siempre. Eso él decía, yo siento que los labios están aquí en mi frente y, y al final yo nada más siento que se despegan los labios. Y luego ya le agregaba más cositas y conforme le iba agregando yo le decía, ay, claro que no. Y luego, ay, sí, seguramente. Y lo hacía hasta que terminé riéndome. Ok. Y lo que él hace es decirme, o sea, se molestó mucho y me dice, ¿no me crees? Y yo, no, no me crees. Pues ojalá te pase el día de hoy para que me creas. O sea, entre más menos, eso me dijo. Ok. Pues ese día dormí, obviamente me dormí con mis papás. Era jueves. O sea, todavía me acuerdo qué tan traumático es el evento.
Y al despertar, yo me despierto como a las 9:15 y estoy despierta. Yo dormía con mi cuarto todo oscuro, ventanas abajo, bueno, cortina abajo, está el closet abierto, puerta cerrada y empiezo a sentir, yo despierto, empiezo a sentir cómo poco a poquito se van subiendo a mi cama. Primero las piernas, así, pero yo empiezo a sentir como dedos, Como dedos. como palos. Para mí eran como palillos chinos, Ok. así, que van subiendo por ambas piernas y ahí ya no me puedo mover. No, no pensé en rezar. Bueno, sinceramente no me pasó por la cabeza. Ni rezar, ni me acordé del Padre Nuestro, nada. Yo nada más decía, quítate por favor. Quítate por favor. Era lo único que yo decía. Conforme iba subiéndose, yo iba sintiendo como, por decir, en el estómago. Cómo me iba aplastando poco a poco el estómago. Cómo llegó a la boobie, cómo subió al hombro. Y cuando estaba aquí en el hombro, en el pecho, perdón, cómo me aplastaba de aquí. Bien feo. Y conforme sentía que el corazón estaba tun, 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 yo sentía que el corazón topaba con mis costillas. Hasta que le grité, ¡quítate! Y hace cuenta que así fue el grito de película. ¿Mental o en la vida real? No. Gritaste. Grité. Corrieron mi mamá, corrió mi papá, corrió los vecinos de al lado, corrió un vecino de enfrente con una pistola creyendo que se habían metido a alguien a la casa. Y no, Giovanna tuvo una pesadilla. Y yo, claro que no tuve una pesadilla. ¿Y dónde está? ¿Y qué era? Y pues no. Y de ahí en adelante, noche tras noche tras noche. ¿Mismas sensaciones? No, ya me jalaban. Ya me jalaba así completa. Ya no, a partir de ahí, de ese jueves, yo no dormí sola. Ujú. Yo dormía con mis papás, o con mi mamá, o con mi papá, o con mi hermano. Todas las noches. Y, por decir, me dejaban, mis papás tenían cama king size, y me dejaban yo en la orilla, mi papá en medio, y luego mi mamá en la otra orilla. Pues me tuvieron que cambiar para acá, porque cuando me jalaban a mí, mi papá me jalaba y no podían los dos. Entre que me jalaban para un lado, entre las piernas y entre el Ujú. brazo. Y mi papá me jalaba por el otro lado y no. ¿Por qué te jalaba tu papá? Porque me estaban jalando para llevarme. O sea, ¿él se despertaba y empezaba a jalarte o dormido te hacía el movimiento? Es que yo le hablaba, pa, despiértame. ¿Lograbas hablar? Sí. O sea, ¿tu parálisis del sueño te permitía hablar normal? Uh-huh. Yo todavía hablo. Y le pido a la gente que me despierte. No es como entrecortado de, por favor, no. O sea, puedes decir, oye, Nada más. despiértame. Eso, sí, así fluidito. Pero en no gritar. Así, despiértame. Por favor, despiértame. Ok. Cuéntame un poquito cómo es tu parálisis del sueño, cómo lo has vivido. ¿Qué puedes mover, qué no puedes hacer, qué sí puedes hacer? Físicamente no me muevo yo nada más que la boca cuando logro hablar. No siempre puedes hablar. No. Ok. Cuando No. logras hablar. No, y a veces, dentro de mi desesperación, grito, pero el grito de ¡ah! Y otra vez. Pero ya a estas alturas logro... es que ya lo presientes. ¿Cómo lo presientes tú? O sea, ¿Cómo sabes qué va ¿cómo a pasar? identifico? Sí, claro. Ok, ¿cómo identifico qué va a pasar? Estoy ansiosa todo el día y algo dentro de mí me dice que va a suceder. Y a veces digo yo, a lo mejor yo me predispongo. Yo me mentalizo que eso va a pasar y por eso pasa. Pero digo, no, ya no vas a pensar en eso, no pienses en eso. Como quiera sucede. Como quiera sucede. De las más fuertes fue una de que
entre mi parálisis. Me jalan pero hacia abajo completamente de las veces que me ponen mis papás en medio de la cama. Y me jalaron y quedé medio cuerpo abajo y medio cuerpo arriba. Y ya mi papá dijo, no, pues esto no está bien. No estás bien y no estás bien. Porque yo les decía, ¿cómo me voy a poder yo jalar así de golpe? Y yo no soy, yo sé lo que estoy viviendo. Yo sé que esto es real. ¿O te arrastraba? Sí. Ujú. Sí. Porque por decir, deja de subirse, pero me aplasta. O sea, sí, me aplasta. ¿Te aplasta? Ok. Quiero dar pasos para atrás porque las historias que me estás contando, te agradezco la confianza. Son historias muy fuertes, pero tengo muchas dudas. Ujú. Primero, la sensación de palillos chinos, que son como dedos, Ujú. ¿continuó al día de hoy? Sí, Sí, esa es la sensación que te deja cuando te toca. sí. Nunca he tenido marcas. Nunca has tenido marcas. Jamás. ¿Ahora tiene sentido el palillo chino al describir los dedos de esa forma que me dijiste? Ujú. O sea, lo que te está tocando en la parálisis es el ente que viste. Sí. Sí, es ese. Ujú. ¿Y es la voz que escuchaste? En casa de mis papás. Sí. Yo quiero creer que no, que son gentes distintas. Vamos a ponerlo en relación a una línea de tiempo. De estos sucesos que me cuentas, entre tu novio Ujú. tomando ese Ujú. dije, Ujú. sí era un dije, ¿verdad? Ujú. Ok. Era un Un collar, colguije. un Ujú. coldije. Tomando el coldije, la ida a Real de 14, la voz en tu casa Ujú. y la primera parálisis que tiene. ¿Qué ocurre primero? ¿Qué sigue? ¿Qué es después? Ok. La voz fue de yo niña. Perfecto. Yo niña, 8 o 9 años. Súper bien. Y lo demás, yo digo que proviene a raíz de lo que él me decía. Sí. O sea, eso se presentó a raíz de lo que él me dijo. Ojalá y te pasa. ¿Qué edad tenías? 17, 16, 17. Y te sigue ocurriendo hasta hace un año aproximado. Año y medio, yo creo. Ok. Ujú. Vamos a ver. Las situaciones que él vive, que le empiezan a ocurrir y que empiezan a escalar, una vez que te desea, ¿le siguen pasando? No. Es como si te lo hubiera transmitido. Sí. La mamá de él Ajá. estudiaba astrología Ok. en ese momento de la vida. Y también veía Reiki, veía un sinfín de temas de ese tipo. Ella me recomienda y me lleva con una amiga de ella Ok. a que me barra, porque ya se estaba saliendo todo de control. Él, sinceramente, como que no recuerdo si él les había platicado o no. El caso es que yo sí. Mi mamá le platica mi situación y le platica a ella porque tienen una muy buena relación ellos dos. Y me lleva con la señora. Como yo hasta ahí no había visto muy bien no había visto yo como que una figura física, un rostro, me barren con piedra lumbre. La piedra lumbre sale negra. Y le dice la señora que me barrió, pues que sí, que yo tengo un ente pegado a mí. Que no es un ente bueno, que no me quiere hacer daño, pero pues tampoco me quiere dejar. Me recomienda la señora que yo ya no duerma a obscuras, que tenga olores, inciensos, aromas o algo por el estilo en donde yo duerma para que yo duerma tranquila. Y eso hago. Mi mamá me compra una lamparita de esas de las que se conectan y empiezo a dormir con inciensos, pero con ellos, porque sola jamás. Bueno, hasta ahorita ya. Pero en todo ese lapso de tiempo, pues no. Y me mandan a dormir también con mi hermano, cuando yo creo que ya los harté a ellos de estar ahí. Me mandan a dormir con mi hermano y con mi hermano era exactamente lo mismo. Pero mi hermano decía que aparte yo que hablaba y hablaba pues en lenguas que él no entendía. Yo sinceramente no me acuerdo. Pero yo le decía que yo recuerdo o recordaba cuando me platicaba que a mí me los decían en el oído, en el derecho. Me decían y yo nada más repetía. Repetía. Y mi hermano estaba pues muy asustado. Mi hermano estaba muy asustado por la situación.
Y la señora esta, la mamá del muchacho, dice que ella pidió ver al ente. Ella pidió ver al ente. Y un día, no recuerdo cuántos días hayan pasado, si pasó una semana o no, no sé. Ella dice que logró verlo porque ella le dijo, manifiéstate. Manifiéstate porque quiero ver quién eres y qué está asustando a yo. Porque yo no dormía, yo estaba bien asustada, estaba bien alterada, estaba huerca. Y ella así como te lo dije yo, así me lo describió ella. Era un ser súper alto, como con una capucha así que le colgaba, o sea, hace que no se vea su rostro. Y con los dedos larguísimos, larguísimos, no huesos, porque está como la piel pegada, Ujú. como la piel pegada. Así se ve, pero largos, larguísimos. Y yo no le había dicho a ella como yo lo había visto. Y ella me lo escribió así tal cual, como yo lo veía. Tú para entonces ya lo habías visto. Sí, el primerito día que me sucedió, Ajá. ese día lo vi y ya no lo he vuelto a ver. Ah, Más que en la periferia, así como pasó. ok. Como que en el rabillo del ojo. Ujú. El día que tu novio te desea que te pase a ti, es el día que tú lo ves En la mañana siguiente, en la mañana. O sea, cuando te está pasando la parálisis, ¿tú logras yo verlo? alcanzo a ver. Ok, ok. Y no lo has En vuelto. el ya. Ahí lo viste. Sí. ¿Qué estaba haciendo él? Porque él en ese momento te presionaba. ¿Has visto las películas? La película de Ghost, Sí, cuando al final que las sombras vienen por el malo y desaparecen así. sí. Justo así. O sea, se desapareció en las sombras. Así como que se metió al closet. Por eso yo Mm, lo relaciono con el closet. ok. No necesariamente que ahí esté. Yo lo vi que se metió ahí. Tú viste que entró al closet. Como que lo succionaron. Hacia el closet. Sí, Ah. Y esto, o sea, muchos años antes es la voz cuando se cierra ese mismo closet. sí. Pero no sonaba la misma voz. No. Porque No sonaba la misma voz, o sea, ya te ha no, hablado. aún sí. Una vez me dijo, te vas a arrepentir. ¿Te vas a arrepentir? Pero no ¿Por sé de qué? qué. No, no sé. ¿Lo habías intentado expulsar, correr, algo? Hubo un tiempo en el que yo emocionalmente estaba mal. Y como yo dormía siempre con gente, yo necesitaba estar con alguien para que me despertara cuando me sucedían esas cosas. Claro. Cuando yo he estado mal, es cuando más me sucede. Yo creo que por mí que mi energía está baja, sabrá Dios por qué, pero pues es cuando más sucede. Y en ese entonces estaba yo mal, no había quien me despertara. Y yo dije bien enojada, yo sabía que me iba a suceder. Le dije yo, ni se te vaya a ocurrir porque suficiente tengo Ajá. para que vengas a chingar. Pasaron 2, 3 días, o no, una semana, no recuerdo bien el tiempo, pero me acuerdo que me dijo, te vas a arrepentir. ¿Cómo era la voz de hombre o de mujer? De hombre, todo es de También de hombre. hombre. Ok. ¿Y cómo le puedes describir una voz grave, una voz aguda? Una voz muy normal, así como que pudiera tener cualquier persona. Como con garraspera, así Como, como ronquita. como ronca. Ok. ¿Qué te transmitía la voz? ¿Qué emoción? ¿Qué te hacía Estaba sentir? muy como enojado. Enojado. Estaba enojado. Ah, ok. ¿Cómo lo confrontaste? ¿Qué fue lo que Es que hiciste? hubo una ocasión que mi niño estaba chiquito. Yo creo que tendría algunos 2 años. Yo creo 1 año y medio, 2 años. Ok. Y dormía en medio de su papá y de mí. Y me empiezan a pasar a mí. Empiezan a subir, empiezan a subirse y a molestarme. Y llega un punto en el que llega a la altura donde está mi hijo y yo siento que lo jala. Y lo jaló, o sea, sí lo jaló, lo dejó en los pies, pero cuando yo siento que lo jala, yo le grito, ¡no! Y se despierta el papá de mi hijo. ¿Qué pasó? Y el niño en los pies. Cuando estaba acá. ¿Cómo llegó allá?
Y luego ya le digo, pues es que lo jalaron. Y luego, ¿estás bien? No, pues sí, está el niño bien, sí, sí, todo bien. Y de ahí yo como, pues no sé si como que me enojé o fue mucho mi molestia, o sea, para que suficiente tenías con molestarme a mí, para que lo molestabas al niño. Y de ahí fue como que, no, y hoy no se te va a hacer, y hoy no. Y así, y después digo, pasó que yo me separo y ya no había quien me despertara. ¿Quién me iba a despertar? Pues nadie. Y así que optaba yo por no dormir, pero llegaba el punto en el que caía dormidita. En algún lapso de la noche ya dormía. Y ahí era cuando me hablaba. O bueno, me hablaba y me decía, lo último que me acuerdo, lo más reciente que me acuerdo fue, te vas a arrepentir. Pero pues hasta ahorita no. No te arrepientes. Ah, no, no, hasta ahorita no. ¿Qué cosas? Bueno, primero, ¿te acuerdas de cómo era ese colguije? Sí, era un colige tejido, era una cara de un búho. Era la cara de un búho. Era un... ¿Te acuerdas las figuras que hacíamos como en artísticas? Que eran tachitas en cuadro grande. ¿Sí? ¿Alguna vez hiciste alguna cara de un búho que era asimétrico así? Todo? Sí, claro. Bueno, así, tejido, Mm. con hilo, y en los ojos tenía piedras, 2 piedras. 2 piedras. ¿Y colgaba por... ¿Era piel o qué material? No, era el mismo hilo. Del Del mismo hilo hilo. de las pulseras que venden Sí. los hippies. De ese mismo. Del color cafecito. Ah, claro, claro. Ok. Voy a intentar poner alguna imagen aquí para que tengan ustedes también puedan ubicar. Si están escuchando en Spotify, en Amazon Music o en Apple Podcast. Sí. Entonces, o en cualquier otra plataforma como Google Podcast y el resto, vengan a ver el video a YouTube para que puedan ver la imagen de a qué nos estamos refiriendo con el colguije. Vas con la mamá de esta persona, te hacen con la piedra lumbre. ¿Qué más cosas hiciste aparte de esa limpia con piedra lumbre para intentarlo alejar? Yo creo que nada. ¿No? O sea, ya fueron cuestiones de pon aroma, relájate, Sí, o sea, cámbiate el mood. lo que me recomendó la amiga de la mamá del muchacho fue lo que hice. ¿Por qué ya no hiciste nada más? ¿Por qué no buscaste otro tipo de ayudas? ¿Nunca fue tan importante? Pues como dejaba de suceder. O sea, había lapsos, no sé, de tiempo de 3 meses, 4 meses que no sucedía. Lo olvidas. O sea, lo olvidas. Y el día que me volvía a suceder, yo decía, otra vez. Ya. Y luego, otra vez, 2, 3 meses igual. Nunca fue todos los días. Al inicio sí. Al inicio sí que era que no, cuando no dormía y que dormía con mis papás y que me jalaban de un lado, me jalaban del otro. Al inicio sí, y después ya no fue tan constante. Que a lo mejor se cansó. Me trajiste a la mente la historia que me contó Quique. Quique me contó hace unos días que desde hace unos meses, semanas, meses, porque no tengo bien ubicado el tiempo, pero tiene ya una temporadita de estar viviendo cosas extrañas en su casa. Él cuenta que todo inició el día en el que creía que una persona se había metido al patio de su casa. Porque él estaba dentro, ya era de madrugada, y de repente se sintió como observado. Cuando voltea a la ventana que da al patio, ve a una sombra de un hombre. Dice, por el tipo de cuerpo, definitivamente era un hombre. Entonces me asusté, llamo a la policía, llega una patrulla muy rápido porque tenemos aquí patrullas dentro de la colonia. Entonces llega, entra a la casa y no hay rastro que haya estado nadie ahí. Yo me empiezo a sentir inseguro, entonces en el patio pedí que me pusieran este tipo como de alambres de púas y cositas con las que yo me iba sintiendo más tranquilo. Puse unas lámparas que se prendían con movimiento, etc. Pasaron unos días, no pasó nada. Y otro día se empieza a encender y apagar la lámpara del patio. Entonces... La de movimiento. La de movimiento. Y entonces dice, no me puedo sugestionar porque puede ser un gato, un pájaro, un animalito o una persona. Realmente no conozco bien esa tecnología, cómo funciona y cómo no. Lo que hice fue, sin hacer ruido, ir a asomarme. Y en el mismo lugar que había visto la vez pasada, veo
la sombra de esa persona, pero aquí hay algo que luego me dispara en mi mente, que esto es algo raro. Aunque le da la luz, es una sombra. Ya. No tiene facciones, no parece que es ropa lo que tiene. Literalmente dice, es como si vieras una sombra, pero no proyectada. Es como si fuera simplemente una sombra ahí. Dice, no estaba pegado a la pared, no estaba pegado al piso, estaba de pie, pero una sombra, no era tridimensional. Llegué a pensar de que estoy... No era transparente. Le daba la luz y seguía siendo oscuro, pero como el resto del patio era de otro color, quedaba como la silueta. Pero dice, no, por la distancia, o sea, la pared no estaba pegado ahí. Entonces me dice, me asusté, pero también una parte de mí me dijo, andas bien desvelado. O sea, te estás imaginando esto. Entonces Kiki me dice que se lo tomó tranquilo porque, aunque vio la silueta y ahora sí muy clara, no le hacía sentido llamar a la policía y vio que no había movimiento. En unos parpadeos ya no había nada y dice, me ando alucinando gacho. Yo creo que ando paranoico, ando desvelado, ando muy cansado por cuestiones de trabajo. Vamos a tomarla con calma y ya. Los siguientes días, mi niño me empezó a decir que estaba viendo como que cosas en el patio. Cuando le pregunté, me dice, es como un hombre, un tipo que traía un sombrero. Y entonces me di cuenta que estaba hablando de la sombra que yo estuve viendo los otros días y empecé a entender que sí estaba pasando algo extraño. Dicen, al día de hoy, no es que se haya acabado, es que escaló un poquito más. Lo que me está pasando ahorita es que yo ya puedo ubicar si esa cosa se va a presentar. Y le pregunté, ¿cómo? La temperatura de la casa empieza a bajar de la nada y se empieza a sentir muy fría. Si en ese momento me asomo al patio, ahí está. Mientras, no se aparece. Entonces me dice, no sé qué vamos a hacer, si voy a tomar medidas, porque si ya lo vimos dos y estamos sintiendo que la casa se pone helada, a mí me suena que algo está pasando aquí. Entonces, Quique, si nos escuchas, espero que las cosas ya vayan mejor. La historia que me estás contando, las situaciones que viviste, me sorprende mucho que las tomas con mucha parsimonía dentro de este caos. O sea, vuelves a estabilizarte. Eso es muy bueno. Habla muy bien que de cierta manera llevas tu equilibrio, porque hay personas que una vez que ocurre esto pues colapsan muchas partes de ellos y entonces llevan a hacer que se vuelvan personas como más ensimismadas, ¿no? Y como más lejanos. Entonces, eso, qué bueno que lo has tomado de esa manera y tu vida ha seguido siendo funcional y ha sido como un satélite. ¿Tú notas que la entidad quiera algo contigo, con tu familia? Yo creo que es conmigo. Con mi familia no creo. Contigo. Conmigo. ¿Qué? En algún momento me pasó por mi cabeza que como me lo habían deseado así como con saña, porque no fue un bonito deseo, no fue un bonito regalo. Y pensé que era, pues sí, hacerme mal, pero lejos de hacer, nunca me ha hecho mal, o bueno, hasta ahorita no. Yo creo que más que nada es incomodarme, es nada más hacerme sentir incómoda. Hacerte sentir incómodo. Sí, porque no me ha hecho, así como tú dices, mi vida no ha cambiado por eso, no. Sí le tomo importancia, pero no tanta como para ir a buscar a alguien que me ayude y me lo quite. No. No. Pregunta, después de tantos años y tantas anécdotas de este estilo, ¿te has acostumbrado de alguna manera o no? Fíjate que sí llega el punto en el que te acostumbras a vivir con eso. Digo, no me sucede diario, y por decir, ahorita ya tengo mucho tiempo, un buen lapso que no. Pero sé que el día que va a pasar, no lo voy a disfrutar nadita, porque viene, como ya ha pasado mucho tiempo, sé que va a estar complicadón. Ok, ¿a ti te suena que como ha pasado tiempo va a estar complicado porque va a escalar o porque
tú no vas a traer las herramientas en ese momento frescas? No, porque escala. O sea, no me hace daño, nunca me ha hecho daño, nunca me ha marcado, nunca me ha mordido, como he sabido de gente que los muerde o Sí. los arañan, así, jamás. Pero a lo mejor ya encontró a alguien a quien molestar. O sea, ¿tú crees que él pasa de persona en persona? Sí, eso sí. ¿A ti te queda claro eso? ¿Por qué? ¿Por lo que te pasó? Sí. ¿Cómo llegó contigo? Digo, nunca se lo he deseado a nadie, jamás. Porque es una experiencia que no se la deseas a nadie. Ujú. O bueno, al menos yo no. Pero sí, yo puedo creer que a lo mejor le sirva más a alguien. Ujú. Y él se fue a molestar a alguien más, pero algún día va a regresar. ¿Qué crees que busca? Energía. O sea, ¿tú crees que él vive de energía o se alimenta de energía? Sí, que te roba la energía totalmente. Después de eso terminabas cansada. ¿Mucho? No mucho, No. no mucho. Pero por decir, yo siento que aparece cuando yo estoy, por decir, triste Ok. o ¿Qué emociones lo relacionas? ¿Con qué emociones? con la tristeza. Con la tristeza. Que a lo mejor es cuando yo estoy vibrando menos alto. Ok. Digo, mi forma de ser es muy campechana, muy Alegre, jovial. alegre, muy jovial, sí. La mayor parte del tiempo soy así. Así que yo digo, él no tiene dónde agarrarse. ¿Cuáles son para ti? Quiero que se entienda bien esta pregunta. No estoy cuestionando tus experiencias, más bien estoy preguntando para ti qué parámetros has establecido. Para ti, ¿por qué esto no es una alucinación? ¿Qué es lo que a ti te hace decir, no, lo que me está pasando es real? Desde la primera vez que me sucedió, yo sé que es real por cómo yo sentía que me tocaba. O sea, no. Es como si alguien más me estuviera tocando. O sea, como si tú me tocaras el brazo, pero a dejarme surcos marcados. Ajá. Por si mi piel es muy sensible, que si me rasco ahorita el cuello, me va a quedar una marca ahorita en un minuto. Eso es lo que a mí me provoca, una marca rojiza. Ok. Pero nunca un rasguño, nunca una mordida, nunca nada. Yo sé lo que viví, yo sé lo que se siente y yo sé cómo me toca la piel. Pero te ha dejado marcas entonces. Nada más El roce. Sí, el roce. Ok, pero sí se ha quedado marcado tu cuerpo después de estas situaciones. Sí, ¿Te ha revisado? los brazos, que es lo más rápido que me pueda ver. Así. Las marcas que te ha dejado, que has logrado ver, coinciden con lo que tú llegaste a ver ese primer día y con la descripción que te dijo Sí. ella. Sí. Sí. Muy bien. De las experiencias que has vivido, la más fuerte, entonces, ¿cuál fue? La primera porque no te la esperas. Esa fue la más fuerte a nivel emocional. Sí. Pero que haya escalado en el que dices, ya hizo más interacción, ¿esa o ha habido otra? Esa y pues yo creo que lo último que me dijo. El de que ¿Te me vas a voy a arrepentir? arrepentir. O sea, me acuerdo clarititito que yo estaba. Por decir, eso me sucedía ahorita que haciendo remembranza. Ajá. Me sucedía y yo estaba en una posición de boca arriba. Ok. Cuando me llegaba a suceder. Así que yo evité dormir boca arriba. Yo dormía boca abajo o de ladito, O de lado. del lado más cargada, así como que boca abajo. Ok. Nunca boca arriba porque yo sabía que si era boca arriba me iba a pasar, me iba a suceder. Y esa vez que me dijo que me iba a arrepentir, yo estaba acostada de ladito como normalmente suelo hacerlo. Y me acuerdo que de golpe yo sentí que me voltearon. Así me voltearon. Ujú. Y perdón. Y me dijo así claritito aquí, te vas, pero así como cuando están frunciendo los dientes, te vas a arrepentir. Hablando con la quijada tensa. Sí, Ajá. sí. Con la mandíbula apretada. Y yo me acuerdo que yo me reí, yo le hice así, así, como retándolo. Pero después me dio mucho miedo, porque dije, ¿de qué me voy a arrepentir? O sea, ¿qué sabe él que yo no sé? ¿O Ujú. en qué se está basando él para decirme de qué me voy a arrepentir si no tengo planeado nada? Pero, ¿qué? Eso es lo que, por decir, ya ahorita a la edad que sucedió, ahí la cabecita empieza a pensar un poquito más, ¿en base a qué me voy a arrepentir? ¿O qué va a suceder que me voy a arrepentir? Ok. Cuando estaba ahorita, pues no.
Le fue el susto, la impresión. Ok, ¿esto en qué año, este último en qué año fue? ¿O esa frase del te vas a arrepentir? Ya está, COVID. Ya estábamos, ok. Sí. ¿Eso fue lo último que interactuó Sí. contigo? Después de eso, Nada. nada. Ni una sola vez, ni No. nada. Nada. ¿Alguien en tu entorno, aparte de ese ex, alguna vez ha tenido parálisis del sueño? No. Directo que sea. ¿Correlacionado No. contigo? No. ¿Alguien más ha sido víctima de este ente en tu entorno? No. Como tu niño que lo arrastró. Bueno, nada más él. ¿Y testigos de alguien alguna vez ha visto que te arrastre y que se quede Pues mi papá. tu papá? En uno de los episodios que grabamos aquí, una chica contó una historia que es bastante extraña. Ella menciona que estuvo muchos años con su novio. Tenían una muy buena relación, pero conforme fue avanzando el tiempo, se dio cuenta que su novio y su familia tenían, se pudiera decir, como un pasado un poco oscuro. No negativo, no malo, solo un poco oscuro. Tuvieron que llegar a un nivel de confianza muy, muy, muy alto para que él le pudiera contar detalles. Al día de hoy ya no están juntos, pero ella nos narró un poco de las historias que tenía esa familia. Y hay una en especial que quiero contar hoy. Y fue a raíz de que, digamos que fue lo que inició todo de la vida paranormal en la vida de su novio y su familia. Sucede cuando un abuelo de él tenía una casa bastante grande, ahí vivía su familia, y de repente, cuando escuchaban cosas, él empezaba a gritar. De que, son los fantasmas, pásenle, pásenle fantasmas, bienvenidos, bienvenidos. Y entonces todos le decían de que, ya tú y tus cosas. No, no, no soy yo, son los fantasmas. Pásenle fantasmas, son bienvenidos. Y va pasando el tiempo y se dan cuenta que el abuelo empieza a cambiar mucho en su forma de ser. Y se dan cuenta que de repente ya no es la misma persona, de repente está ensimismado, empieza a hacer cosas raras. Y gente, si quiere escuchar el episodio, es el episodio en el que sale Lily, pero finalmente se dan cuenta que parece que es un caso de posesión. Y eso terminó después de muchos años bien, pero fue el inicio de un montón de experiencias muy macabras que tuvo esa familia. Digo esto porque a veces son estas relaciones familiares, ¿verdad? Conocer a esa persona, estar en esas circunstancias, la que te empieza a llevar como a este tipo de situaciones paranormales. En tu caso, parece que ese novio con eso que vivió en Real de 14 es el inicio de... ¿Qué otra historia, qué otra vivencia has tenido? Fíjate, ahorita que estabas contando lo de este caso, recordé que mi abuelita, antes de fallecer, teníamos que llevarla al hospital a que le dieran radios y quimios. De regreso, normalmente ya regresábamos, porque antes el proceso era muy largo, eran de muchas horas. Regresábamos a plena 1, 2 de la tarde, hambrientos, todos hambrientos. Mi mamá, por lo regular, hacía de comer, ya sea en la madrugada antes de irnos o en la noche anterior. Así que nada más llegábamos y calentábamos. Y mi abuelita siempre le hacía a mi mamá, siempre le decía, sírvele al Señor. Sírvele al Señor. Y mi mamá, ¿a cuál Señor, mamá? El Señor que está ahí. Porque dice que si no le sirve se va a llevar a la niña. La niña era yo y la niña sí, asustada. Mi mamá le decía, ¿en cuál silla? Pues en tal. Mi mamá le pasaba la mano hacia la silla para que viera a mi abuelita que no había nadie. Y mi abuelita le decía, que le sirvas y deja de hacer esas tonterías que molestan al Señor. Mi mamá lo que hacía las primeras veces era servirle, dejar el puro plato solo. Y mi abuelita encabronada. ¿Tú crees que yo estoy tonta? Ponle comida al Señor. Ponle comida al Señor. Estábamos hasta que no le servían el plato de comida al Señor. Mi abuelita ya, buena comida y todo. El plato obviamente no se acababa, el de la otra persona. Pero hacía que mi mamá le sirviera a una persona que no veíamos nosotros. Y mi abuelita estaba entre que en tiempo y espacio a veces. El 75% del tiempo estaba.
Y el otro 25 es cuando empezaba a decir cosas. Y nosotros teníamos la sala acomodada como en escuadra. No necesariamente porque era escuadra, sino así estaba acomodada porque había más muebles que no se podían acomodar, así que la acomodaron uno encima de otro. Y ella decía que de uno de los sillones salía el señor. Y el señor se iba y se metía al cuarto de ella, que viene siendo el cuarto donde me sucedieron las cosas. Pasa el tiempo, mi abuelita sigue empeorando y donde fallece es en mi cuarto. Ahí es donde ella falleció. Y hacía que mi mamá, por si mi mamá me decía, a mí siempre me ha gustado leer. Desde niña leía y leía muy bien. Todavía leo muy bien. Me hacía mi mamá que le leyera pues cualquier libro, cualquier revista, cualquier cosa que me encontrara y que se la leyera. Mi abuelita nunca me dejaba sentarme en un sillón reclinable que tenían ahí, porque decía que ahí en ese sillón estaba el señor. Y yo digo, yo nunca vi nada. Pero me hace creer, vaya, que ya cuando estás acercándote a tus últimos días, pues ves gente que en realidad no está. Esto, después pues falleció mi abuelita. Después pasa que a mi mamá le da un derrame y quedó muy malita. O sea, quedó muy malita. Quedó con inmovilidad de un lado, pero en realidad nos la entregaron así de llévensela porque lo que sigue de aquí pues es pues que fallezca, pero llévensela a un lugar donde ella quiera estar. Pues me la traje y estuvimos en la casa de ella. Ahí mismo le adecuamos todo, la cama de hospital, todo. Conforme los días, ella va recuperándose. Se va recuperando poquito a poquito. Lo que hacíamos era, poquito a poquito le íbamos diciendo, mami, ya estás en la casa. Y fíjate que aquí están los vecinos. Y fíjate que aquí esto, fíjate que aquí lo otro. Poco a poquito ella empieza a abrir solita los ojos, empieza a querer hablar, empieza a balbucear y fue mejorando poco a poquito. Pero todavía no se podía parar. Bueno, todavía no camina. Y ahí ella empezó a ver una niña. Empezó a ver ella una niña. Yo todavía pasa lo del accidente de ella, lo del el derrame, y yo estaba a días de dar a luz a mi hijo. Así que mi hijo estaba bebecito, tendría 1 mes. Y ella me decía, bueno, ya pasaron como 4 meses después de ahí, cuando ella empezó a hablar. Me preguntaba, ¿y tu niña? Y yo, ¿cuál niña? La niña chinita. Y yo, ¿cómo chinita? La del cabello chinito, ¿dónde está? Y yo, mami, no hay ninguna niña de cabello chinito. Sí, viene y se sienta aquí y me platica cosas. ¿Y qué te platica? Dice, me dice que no me preocupe, que ella y su perro me van a cuidar. Y le digo, perro, no somos de mascotas. Me dice, se sienta aquí en mi cama y le cuelgan sus piecitos. Trae unos zapatitos color celeste. Y yo, pues buscando referencias de vecinos, vecinas. Pues nadie tiene una niña de pelo chinito, nadie. Y te estoy hablando que eso pasó hace 13 años. Es fecha que ella la ve. Ella la ve. La sigue viendo. Yo le pregunto a ella que si la ve así cara a cara, y me dice que no, que la ve en la periferia, sentadita al lado de ella. Mi mamá usa silla de ruedas. Dice que está la niña sentada en cuclillas, se le sienta en el sillón o en el piso, y él dice, y él tiene un perro de este tamaño, al lado de ella. Un perro negro. Un perro negro. ¿Cómo hacen sentir estas figuras de tu mamá? Yo le pregunté, pero le dije, yo voy a platicar. Le dije, me van a preguntar que si las ves. O sea, si las ves cara a cara. Y me dice, no las veo cara a cara. Dice, las veo, yo estoy viendo la tele, sí, y yo la estoy viendo aquí. Sé que es ella, porque no se le ha parecido, o bueno, la ha visto desde el accidente a la hasta fecha. ahorita. ¿Nunca ha visto nada más aparte de la niña y el perro? No, escuchó un hombre decirle, ya ahí viene mi madre, no te preocupes. Mi madre va a interceder por ti. Y en eso llegó un amigo de la familia, un amigo nuestro, un muy amigo querido, y llegó con su mamá. Y la señora traía una virgen de la escarcha.
Pero te estoy hablando de que ella nos dijo y estaban tocando la puerta. Y nosotros no sabíamos que íbamos a tener esa visita. Así que no había forma de saber, pues, que nuestro amigo traía a su mamá con la Virgen. Eso es lo que, pues, no le hallamos así como que tanta lógica. Sí, claro. Como que qué probabilidad hay para este comentario tan random y que se relacione con lo que está ocurriendo Sí. en este instante. Y le pregunté yo, le dije Ajá. que cómo había escuchado. Le dije, ¿cómo escuchaste la voz? ¿Viste a alguien? Y me dijo, vi como una figura, me imagino yo. Dijo, vi algo en la esquina del cuarto del lado izquierdo. Y le pregunté que si había visto que o sea, que si la voz salía de ese algo. Y me dijo que no, dijo, la voz estaba en mi mente. Dijo, la voz estaba en mi mente y me dijo, no temas, de viene mi madre. Mi madre va a interceder por ti. Wow. Y pues te digo, ahorita ella tiene su vida muy normal, vaya, no hace muchas cosas como una persona con todas sus funciones, pero Sí. sin problema. Trajiste a la mente una historia que no recuerdo si ya le he contado aquí o no. Algunas personas, digo, lo quiero mencionar, Familia Nocturna, cuando ponen ahí, estoy teniendo un déjà vu, voy a contar historia. Pues sí, en muchas ocasiones son tantas historias que escucho que se relacionan con lo que me están diciendo y la digo. Entonces, en muchos casos, tal vez puede ser déjà vu, pero en muchos otros sí, es una historia que ya en otro momento conté. Esta no sé si ya le he contado. Me contó una persona muy cercana que en un momento muy difícil de su vida, él tenía, digamos, proyectos para futuro. Uno de los proyectos que tenía era irse fuera del país, pero las cosas no se estaban dando, pero él es una persona muy determinada. Entonces, él estaba decidido que eso se iba a lograr, pero el otro proyecto era totalmente lo contrario. Era quedarse aquí y hacer varias cosas. Y llegó un momento en el que las dos llegaron a tener tanta relevancia que dice, creo que es de las pocas veces en la vida que no me he sabido decidir por ninguno. Ya me estaba afectando en mi tranquilidad. O sea, ya realmente decía, es que los dos son importantes y el otro como se me está negando, lo quiero. Dice, pero el de aquí también, las cosas están funcionando y también quiero que ocurra. Entonces él cuenta, y me lo recordó por varias anécdotas que has contado hoy, que él en ese momento va al Santísimo. Y en el Santísimo se sienta y dice, y como muy pocas ocasiones empiezo a tener una oración en la que empiezo a hablar, no empiezo a rezar, empiezo a hablar con Dios y le digo, te lo voy a dejar en tus manos porque realmente yo no me sé decidir. Si tú sabes que es mejor para mí, házmelo saber. Dice, en ese instante, pero te estoy hablando de 2 segundos, 3 segundos, se abrió la puerta del lugar, entra un amigo y me dice, oye, quiero que te quedes y le dice uno de los dos proyectos que tenía. Dice, a mí me voló la cabeza y donde iba en el camino iba pensando si es Dios o no es Dios. Pero cada vez que pensaba en eso me daba una paz impresionante. Dije, lo interpreté como él me estaba diciendo qué ruta tomar. Y dice, ahora ya pasaron 12 años. Creo que fue la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Ya. Después fue el otro proyecto. Dice, pero si lo hubiera tomado en ese proyecto, no hubiera funcionado nada. Entonces sí hay situaciones. Yo sí creo que dentro de estos factores aleatorios, o sea, de situaciones, de repente ahí hay algo que es superior a nosotros o que conoce más cosas que nosotros y pone los caminos. No me gusta llamarlo Dios porque, no por, o sea, si él se llama Dios, pues entonces es Dios, ¿verdad? Pero es porque siento que lo encasillamos desde un concepto personal o desde un concepto religioso. Y noto muchas veces que las personas intentan reducir esa interacción o ese fenómeno a lo que les dijeron que debería de ser, a nada más. Yo prefiero ser abierto y decir, de las historias que escucho y de las vivencias que tengo, esto es lo que yo puedo abstraer de estas situaciones. Pero bueno, por favor, cuéntame otra historia. Te cuento, cuando yo estaba en la prepa, existía pues un rumor que había una casa en el obispado donde hacían ritos satánicos, donde hacían adoraciones a entes demoníacas y cosas así.
Yo siempre he sido muy miedosa, pero me encanta mucho el mitote. Así que ese día en la prepa no nos la perreamos, no huimos ni nada, era un día cultural, una cosa así, no iba a haber clases. ¿Qué hacemos? Pues pues vamos. Y ya vamos. Íbamos caminando. Las casas, los terrenos de aquel lado están grandes, son amplios y las construcciones de las casas están pues muy bonitas. Esta casa estaba al final de una cordillera de casas bonitas, amplias, y la casa tenía una cochera como para 3 coches, así uno seguido. Y ahí había una puerta como un acceso adicional a la puerta principal, porque la puerta principal estaba sellada. Estaba sellada, vaya, no había acceso. Pero por la otra puerta que estaba sobre las cocheras sí se podía entrar. Forzabas, jalabas un poquito una lámina, una tabla, no lo recuerdo, pero entrabas. Entrabas directo al jardín. La casa estaba como en medio. Y alrededor de la casa estaba todo el jardín y a un ladito estaba una alberca. Y había una parte como sótano, por fuerita. Por adentro de la casa, no sé si tenía acceso, no sé. No alcancé a ver. Pero por fuera sí. Oye, entramos, la puerta sí, sin problema entramos. No recuerdo que hayamos tenido algún tema con accesar a la casa. Y era una casa que por fuera estaba normal, pero por dentro todo estaba como redondo. O sea, la sala era una sala redonda, el acceso para la cocina estaba como semicircular y las escaleras las tenía así como que a un costado, como en las novelas, pues en círculo. Ok, como periféricas. Ya. Sí, subes y bajas. Y toda la casa estaba con muebles quemados, había una base de cama en el segundo piso, incendiada, con muchos papeles, toda la casa estaba rayada, había velas, había pentagramas, pero estoy hablando que fuimos de día. La vibra estaba muy complicadita. ¿Sí? Sí se sentía vibra. Descríbeme qué era lo que sentías. Como una pesadez. Ok. Como cuando estás muy cansado y sabes que todavía te falta por caminar 1 hora más o por llegar a tu casa faltan 2 horas, pero tú estás muy cansado y te sientes hasta de ánimo caído. Uh-huh. Muy parecido. Cuando intentamos bajar para ir a ver el sótano, que se suponía que era el más complicado, el más pesado, pues no pudimos terminar el acceso porque llegó la policía y nos llevó. Ok. ¿Nunca volviste a ir? No. El ambiente pesado, ahora que ya han pasado años desde eso, ¿a qué se lo adjudicas? ¿A lo que ocurrió ahí? Pues yo creo que ¿O que está abandonada? ¿O...? No, yo creo que a la vibra que tenía el lugar, o sea, al medio ambiente en el que se estuvo expuesto. A lo mejor cuando había familia no, pero lo que después vino, después de que ya no había habitantes, o lo que hicieron dentro de ese lugar, era lo que hacía que se sintiera feo. Fabián vino aquí una vez y nos contó que él trabajó en la morgue. Uh-huh. Que cuando, bueno, más bien una casa funeraria. Uh-huh. Cuando él trabaja en la casa funeraria, él es un creyente de Dios, de cuestiones espirituales y así, pero es una persona ruda. No es una persona que esté como que tan susceptible con ambientes y vibras y así. Diferencie. ¿Eh? ¿Qué diferencia? Para nada, para nada. Y él, más bien por su tipo de trabajo, él es llegar, imponerse, conocer, dar órdenes y así, ¿no? Entonces, su perfil no es de una persona que sea como tan sensible, mínimo en un primer encuentro. Entonces él dice, cuando entré ahí entendí que sí hay ambientes. O sea, y ahí entendí que era un ambiente pesado. No son las personas. Dice, es algo, no sé, la atmósfera del lugar o algo así. Y él cuenta que cuando llega a ese lugar, ve en una de las entradas una pelota de fútbol. Uh-huh. Y entonces, que cuando él ve la pelota se le hace raro, pero tampoco hace cuento de eso. Y cuando le presentan al personal, ya lo saluda y todo,
Y le dicen, aquí se aparece un niño. Y él dice, no anden jugando con eso, vamos a jalar. A eso venimos y vamos a trabajar. Dice que cuando él sale al patio, ve que la pelota viene rodando hacia él. Y los muchachos se ríen y dicen, ya te eligió a ti. Entonces él, no recuerdo bien si patea el balón o lo saca, pero le dicen, no hagas eso, te va a molestar, ¿eh? Él no le gusta que estén jugando con su pelota. Él nada más como que te la estaba aventando y ya. Y dice que a partir de ahí sí le consta que había como que un niño que se aparecía y que lo buscaba. Fue muy pocas veces, dice, evitaba el lugar a toda costa. Ese día, cuando salí de ese lugar, al llegar a mi casa, no quise entrar a la casa. Me tuve que ir al patio. Ahí tenemos un tipo de bodega. Tiré mi ropa ahí. Me tuve que bañar ahí. Y ahí mismo busqué una toalla y algo y me metí y esa ropa me deshice de ella. Dice, realmente sentía que venía cargando algo. Sí, la vibra, yo creo mucho en la ¿Tú crees en la vibra? Sí. Cuéntame, ¿qué crees de la vibra? Por decir, yo soy muy susceptible a que me hagan ojo. ¿Qué es para ti esto del ojo? Yo me siento mal. O sea, me empiezo a sentir mal y ya conforme los años y las veces que me ha pasado, identifico, es que me hicieron ojo. Me hicieron ojo, me hicieron ojo. Yo me empiezo a como a querer devolver y no devuelvo, con un dolor de cabeza muy diferente a un dolor de cabeza normal, por alguna enfermedad o por alguna falta de alimento, por algún lo que tú quieras. Es un dolor de cabeza diferente. Me siento como con los ojos caídos, como cuando te va a dar gripa que tienes tu ¿Cuerpo cortado? semblante decaído. Sí. Bueno, así, pero sin los síntomas de la gripa. Nada más el dolor de cabeza y con ganas de devolver, sin devolver. Lo que hago pues es, dime, ya lo acomodo. Qué amable. Lo que hago es pues barrerme con un huevo y pues lo regular sale o cocido. Cocido es así como que muy redondito. Ok. Redondito. O sale con muchas hebritas. Blancas. Sí, las hebritas blancas. Yo lo relaciono en base a mi experiencia, no estoy diciendo que así sea. Cuando tiene muchas hebritas blancas es porque fue ojo de una mujer. ¿Por qué? Lo relaciono porque nada más se sabe, o sea, en ese momento que me sucedió, nada más había visto a mujeres que conocía o que no conocía, o mujeres que no les llegó a caer yo muy bien, o así, sabiendo de antemano que no había un hombre alrededor. Y cuando sale bien cocido es porque fue un hombre el que me hizo a mi ojo, en lo particular, yo en lo individual. ¿Para ti el ojo que es que una persona se está observando o que tiene una intención para ti que se está proyectando o que tiene un tipo de emoción y energía que de cierta manera tú lo estás absorbiendo? Sí, o de que tiene una emoción o una energía ya sea negativa o buena, positiva o negativa, da igual, pero a final de cuentas es energía que me están mandando. O sea, está sobrecargada. De buena o de mala, sí. O sea, de buena energía también considerarías que te sobrecargas y sigue siendo mal de ojo. Sí. ¿Tienes alguna experiencia de esto que digas, sí, a mí me pasó una vez esta situación? Por si me han pasado varias veces por mi forma de ser, a veces llamo mucho la atención porque me estoy riendo, porque estoy a carcajadas o porque soy, muy, ay, ¿cómo te diré? Que encajo muy bien en un ambiente que no, a lo mejor que es nuevo para mí. Fluyes como con naturalidad. Sí, como si fuera. Y a veces eso, no que cause mal, pero entre que admiración o extrañez de que suceda, Ajá. pero no porque les caiga mal a la gente, sino por todo lo contrario, vaya. Es como que es tan buena la vibra que me mandan, Sí. que me sobrecargan. Te entiendo. O sea, no sé cómo explicarlo, vaya. Sí, o sea, estás atrayendo tanto la atención y siendo tanto como no solo el punto de observación, sino los pensamientos y las ideas que giran en torno a ti, que te están mandando toda esa energía. Sí. Entonces, aunque sea en un sentido positivo, de pensamientos como qué buena onda, qué chavatán. Qué bueno que cayó bien aquí, o sea, no esperábamos que fuera por decir, ahorita como tú me dices, no esperaba yo que esto fuera tan fluido. Bueno, a veces me pasa también en otros ambientes y es
Para mí a veces es así. Entonces, para ti el huevo, ¿qué es lo que hace? Pues Toma nada la más energía. toma la energía y la enfoca pues en el huevo, vaya. Ok. Aparte del huevo, ¿conoces otra forma de quitar este mal de ojo, esta sobrecarga de energía? Con limón. ¿Cómo lo O sea, haces? igual, en vez de que sea el huevo, pues es el limón, te barres el limón, pero el limón lo tiras. Te tengo una historia relacionada con los limones, A ver, pero esa la vamos a dejar para los suscriptores. ok. Ahorita te voy a contar la última historia de este podcast antes de pasar ya a las personas que tienen suscripción para contenido inédito. Ok. ¿Va? La historia que te voy a contar es una historia que se me hizo muy, muy, muy fuerte, pero por varias razones. O sea, por la historia en sí, pero también por situaciones que últimamente he estado investigando. Últimamente, por las pláticas que he tenido con varias personas allegadas, el tema de los sueños ha sido un tema interesante. Y es extraño cuando tú, a nivel personal, tienes un interés en alguna temática y de repente personas de tu alrededor resuenan sin saber que tú estás buscando esa temática y vienen con anécdotas y vienen a contar cosas y dices, ¿cómo enlaza todo? O sea, de este tipo de pláticas o de este tema nunca me habían hablado y ahora que lo busco, todos me hablan de eso y yo nunca les dije que lo buscaba. Bueno, sucedió algo. Como el celular. ¿Qué es el celular? Como cuando hablas de algo y ahora te aparece en tu celular. Ah, bueno, en ese caso, exactamente, en ese caso lo entiendes por el algoritmo porque toma la voz. Y aquí es, yo nunca les dije, ¿no? Pero bueno, sucede en este cruce de situaciones. Los sueños ha sido un tema que últimamente me tiene con mucha atracción. Y Olga me contó esta historia. Me dice que ella, dándome un contexto, dice que se fue a unas vacaciones hace aproximadamente un año a Guanajuato. De lo más normal, días relax para salir de la rutina normal de su casa, que estando con su pareja se fueron a comer a un restaurante tipo fonda. Entonces no era nada de lujo, tampoco era como que un lugar así en la calle. Dice que se sentía a gusto, un lugar cómodo, que de hecho se le hizo bonito porque tenían como que música típica ahí, personas tocando en vivo. Entonces ella estaba como que bien, pasándose a gusto el momento. Y ve de repente cómo entra al restaurante un sujeto de barba larga, cabello largo, piel no morena, pero dice como no era un blanco quemado, sino que era más bien alguien de piel como canela, pero no llegaba a ser alguien de piel morena. Y esa persona tenía unos ojos oscuros muy penetrantes y una presencia que no, o sea, caminaba normal, pero hacía que todos volteáramos a verlo. Imponía, exactamente. Dice, venía muy bien vestido, pero desentonaba un poco con la barba y el cabello que se veía así como que ligeramente enmarañado y no tan cuidado. Y él avanza directo hacia mi mesa, clava la mirada en mí, llega a la mesa y golpea la mesa y se me queda viendo. Mi pareja como que tampoco sabe cómo reaccionar porque es algo difícil de digerir que pues estamos teniendo un momento menos y esto pasa. Entonces el tipo nada más me acerca su rostro al mío, se aleja y se va. Dice, yo no sé qué carajos hizo esa persona, pero desde ahí mi vida no empezó a cambiar para bien durante varios meses. Me quitó mi tranquilidad. Mentalmente no dejaba de pensar en ese rostro. Por eso el primer día que soñé con él, tampoco se me hizo tan extraño. En mi sueño yo sentía que alguien me estaba persiguiendo. Y cuando me acerco a un espejo, lo veo a él acercándose como cuando camino en el restaurante. En el momento en el que me levanto, dije, me estoy acordando de lo del restaurante y traigo la sensación que él me dejó. Siguen pasando los días. Yo tengo una sensación de mucho miedo antes de irme a dormir porque siento que voy a volver a soñar con él. Y si él me dejaba una sensación tan invasiva y tan desagradable que era una pesadilla absoluta el simple hecho de pensar que él fuera a parecerse aunque fuera en un sueño. Cuando me voy a dormir en los siguientes días, me empiezo a sentir tranquila porque ya no pasa nada. Pero justamente cuando bajo mis defensas y mi alerta, me voy a dormir. Y en este sueño ahora es diferente. Estamos en una casa. Estamos yo y mi pareja, pero de repente mi pareja ya no está.
es de esa lógica de los sueños en la que las cosas pasan como de una forma fluida y todo se te hace que tiene sentido, pero cuando lo piensas bien no lo tiene. Estábamos él y yo juntos. No tenía sentido que estuviéramos en una casa que las paredes las tenía como que pintarrajeadas de negro. Tenía cuadros que se veían macabros. Había muchas luces rojas por ahí. Y de repente ya no estaba mi pareja y yo no sabía qué estaba haciendo ahí. Y de repente estaba en un lugar que parecía un comedor. Y él estaba sentado dentro del comedor. Me estaba viendo y me señala. En ese instante me levanto. Dice, es la pesadilla más espantosa que he tenido en la vida, porque era como si él estuviera controlando lo que soñara. Ya. Yo no quería soñar. Empiezo a hablar con mi pareja de lo que está pasando. Empezamos a ver cuestiones de vibración. Empezamos a platicar y hacer oraciones. Empezamos a ver cuestiones de psicología para llevar como relajaciones, manejar emociones. Por todos lados yo le quería pegar. Hasta me fui con el chochero y me dio así mis chuchitos para que me bajara la ansiedad porque estaba teniendo ataques ya de ansiedad. Azúcar con alcohol. Ándale, azúcar con alcohol, que los que confían Sí, en claro. esto tienen sus Claro que sí. razones. Que tengo que decir que cuando era pequeño, en 2 ocasiones que tuve infecciones muy fuertes, a mí me llevaron con un chochero después de ir con varios médicos y me funcionó. Entonces yo no tenía un pensamiento en ese momento tan crítico y dije, sí funciona. Al tiempo ha ido como que en un punto más ambiguo, pero tuve esa experiencia. Regresando a la historia, me dice Olga que a pesar que hacía todo, dice, sí me sentía muy bien en el día, pero antes de irme a dormir, yo ya no quería dormir. O sea, realmente pensar en que volviera a aparecer ese sujeto en mis sueños era horrible. Dice, te cuento todo esto porque al día de hoy creo que pasó algo malo y no sé qué hacer. Dice, hace una semana volví a soñar. El sueño fue como la continuación. Yo estaba en el comedor y él me estaba viendo y me dice, te estaba esperando. Pone su mano señalándome una silla y en el acto seguido yo estoy en la silla. Estoy viendo mis manos, lo estoy viendo a él y me señala una copa y me dice, alguien te embrujó y yo te quiero proteger. Y si quieres que te proteja, tómate la copa. No. Instantáneamente, dice, era como si yo no pudiera controlar nada ahí. Lo único que viera que mis manos tomaban la copa aunque yo no quería y donde me la llevé a la boca, desperté. Dice, yo sé que fue un sueño, pero yo ya no me siento bien desde ese día. Siento que algo malo pasó. Pues dicen que no debes de tomar nada de lo que te den en un sueño. Dicen. Sí, yo también lo he escuchado. Entonces, Olga, toma medidas. Esperemos que realmente quede en un sueño, pero sí, hay cosas que están sucediendo por ahí. Toma medidas, no lo dejes pasar. Sí. Y no te tomes nada de lo que te ofrezcan en tu sueño. Es raro porque también personas que han tenido, te digo que el tema de los sueños últimamente me ha tenido muy atado. Ajá. Cuando entrenas en los sueños, pues que sabes manejar sueños lúcidos, muchas de las personas que los manejan saben que hay como un punto en el que empezaron a notar, en el que ya lograban tener control no nada más del entorno, sino de ellos. Okay. Porque cuando prestaban mucha atención se daban cuenta que varias de las acciones que hacían en el sueño no eran acciones que estuvieran pensando, simplemente tomaban conciencia en medio de la acción. Entonces dicen, con el tiempo y con la práctica, ya tomábamos ahora sí decisiones de qué hacer y cómo movernos. Mientras solo pasaban las cosas y nosotros deseábamos un entorno diferente, deseábamos hacer algo, pero en algunos casos pasaba y en otros no. Entonces, dejo claro esto para que la gente que le ha pasado esto en sueños no se sienta tan culpable. A veces no es tan fácil. Sí. Y si estuvieras en este caso, no sabemos con qué tipo de entidad o persona es con la que trató en este caso, pudiera ser que esa persona de cierta manera tenga cierto control y ese sea un medio en el que él o eso se mueva. Se mueva, claro. Entonces, pues qué loco. Ajá. Cuéntame cómo fue tu experiencia ahora que acabamos de terminar este episodio. Muy bien, muchas gracias, Axel, por la invitación. Te agradezco. Me la pasé muy bien. ¿Te la pasaste bien? Sí. Te agradezco mucho las historias. Te agradezco. No me esperaba estas historias. Realmente no tenía expectativas. Nunca me generó expectativas. No es mi estilo. Pero fue como inesperado por completo. Okay. Gracias por tu confianza. Gracias por las historias.
Gracias por seguir al podcast. Eres la primera seguidora que está aquí. Esperemos más adelante Sí. tener a otros. Ojalá y sí. Querida familia nocturna, gracias por haber escuchado este episodio. Yo, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti. Les deseo a todos bonita semana. Recuerden, suscríbanse, denle like y seguir. Gente de Spotify, por favor, denle seguir porque me aparecen una cantidad enorme de personas que escuchan el podcast, lo cual me vuelve muy feliz. Pero al no picarle seguir, el algoritmo realmente no lo promueve y necesitamos ir creciendo en este proyecto. Así es que les agradezco su apoyo, compartan en sus historias y les deseo dulces pesadillas. Bye, bye. Bye. ¿Cómo te pasaste? Muy bien, gracias. ¿Está chido? Está muy chido.